Hola, amigos, bienvenidos a otra historia emocionante en nuestro canal. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy les traigo una historia que me dejó sin palabras, una historia de traición, amor y lucha. ¿Están listos? Vamos a sumergirnos en esta increíble historia titulada And Me. Dijeron que era por mi bien, pero era solo un plan para quitarme todo lo que tenía. Y al final, quiero que me dejen en los comentarios qué harían ustedes en una situación como esta. Empecemos. Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia. Todo comenzó en 2018, en un pequeño pueblo en las afueras de Bogotá, Colombia. Yo tenía 32 años, una vida sencilla pero feliz. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa familiar. Tenía un apartamento modesto, que había comprado con mucho esfuerzo, y un novio, Daniel, con quien llevaba 3 años. Todo parecía perfecto. Mi vida no era de lujos, pero era mía, y me sentía orgullosa de lo que había construido en un día. Mi mejor amiga de la infancia, Clara, me llamó. Clara y yo éramos como hermanas. Habíamos crecido juntas, compartiendo secretos, risas y lágrimas. Pero en los últimos años, ella se había mudado a otra ciudad y nos veíamos menos. Cuando me llamó, su voz sonaba diferente, como si estuviera cargando un peso enorme. Sofía, necesito hablar contigo. Es importante, me dijo. Sentí un nudo en el estómago, pero no dudé en invitarla a mi casa ese fin de semana. Aun cuando Clara llegó, noté que no era la misma. Estaba más delgada, con ojeras profundas, y sus manos temblaban mientras tomaba café en mi sala. Mick, que estaba pasando por un momento difícil. Había perdido su trabajo, su pareja la había dejado, y estaba endeudada. No sé qué hacer, Sofía. Estoy desesperada, me confesó con lágrimas en los ojos. Mi corazón se rompió al verla. Así Clara siempre había sido fuerte, la que siempre tenía un plan. Verla tan vulnerable me hizo querer ayudarla de cualquier manera. Le ofrecí quedarse en mi apartamento por un tiempo, hasta que pudiera recuperarse. No te preocupes, Clara, aquí tienes un hogar. Vamos a salir de esta juntas, le dije, abrazándola. Ella asintió, agradecida, y por un momento vi un destello de esperanza en sus ojos. No eso pensé. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si ese destello era realmente gratitud o algo más. Días después, Clara empezó a actuar de manera extraña. Pasaba horas en su teléfono, susurrando en voz baja cuando creía que no la escuchaba. A veces, la encontraba revisando mis documentos en el escritorio, pero cuando le preguntaba, decía que solo estaba organizando porque quería ayudarme con las tareas de la casa. Yo confiaba en ella. ¿Por qué no lo haría? Era mi amiga. En una noche, mientras cenábamos, Clara me hizo una propuesta que cambiaría todo. Sofía, he estado pensando, hay una oportunidad increíble para las dos, una inversión que podría cambiar nuestras vidas. Sus ojos brillaban mientras hablaba de un negocio inmobiliario en el que, según ella, podíamos invertir poco dinero y obtener grandes ganancias. Me explicó que un amigo suyo, en tal Mauricio, tenía contactos en una constructora que estaba desarrollando un proyecto de viviendas de lujo. Es una oportunidad única, Sofía, pero necesitamos actuar rápido, me dijo. Yo no soy de las que toman riesgos. Siempre he sido cuidadosa con mi dinero, porque cada peso que tenía lo había ganado con sudor y sacrificio. Pero Clara era persuasiva. Me mostró documentos, gráficos, incluso un video promocional del proyecto. Todo parecía tan real, tan profesional. Es por tu bien, Sofía. Imagina todo lo que podrías hacer con ese dinero. Podrías viajar, comprarte una casa más grande, vivir sin preocupaciones, me dijo. Y yo, tonta de mí, confié en ella. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Confiarían ciegamente en alguien, incluso en su mejor amigo? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, y si esta historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Vamos con el final de este primer capítulo. Decidí invertir. Saqué todos mis ahorros, unos 50 millones de pesos, y los puse en el proyecto que Clara me había presentado. Ella también puso algo de dinero. Eso me di yo. Firmamos un contrato que Mauricio nos dio, y todo parecía estar en orden. Me sentía emocionada, ilusionada con la idea de que, por primera vez, podía alcanzar algo más grande. Pero algo de mí, una vocecita que apenas escuché, me decía que tuviera cuidado. Un mes después, las cosas empezaron a ponerse raras. Clara comenzó a evitar mis preguntas sobre el proyecto. Mauricio, el supuesto contacto, nunca contestaba mis llamadas. Y un día,
Al revisar mi cuenta bancaria, noté algo extraño. Había movimientos que no reconocía. Mi corazón se aceleró. Llamé al banco, y lo que me dijeron me dejó helada. Alguien había transferido una gran cantidad de dinero de mi cuenta a otra. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Corrí a buscar a Clara, pero cuando llegué a mi apartamento, ella no estaba. Sus cosas habían desaparecido. En la mesa de la cocina encontré una nota en Sofía. Lo siento. Todo esto era por tu bien. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué significaba esa nota? ¿Dónde estaba Clara? Y mi dinero. No se pierdan el próximo capítulo, porque esto se pone aún más intenso. ¿Qué creen que pasó con Clara? Few to do on plan desde el principio. Suscríbanse, activen la campanita y déjenme sus teorías en los comentarios. Después de encontrar la nota de Clara, mi cabeza era un torbellino. No podía creer que mi mejor amiga, la persona en la que confiaba más que en nadie, me hubiera hecho algo así. Me senté en el suelo de mi apartamento, mirando la nota una y otra vez, buscando alguna pista, alguna explicación, pero no había nada, en solo esas palabras. Lo siento, ¿todo esto era por tu bien? ¿Por mi bien? ¿Cómo podía ser por mi bien que mi cuenta estuviera vacía y ella hubiera desaparecido? Llamé a Daniel, mi novio, desesperada. El Lego en menos de media hora, con esa calma que siempre me tranquilizaba. Sofía, respiran, vamos a resolver esto juntos, me dijo. Pero incluso él no podía ocultar la preocupación en su rostro. Cuando le conté todo, decidimos ir al banco para entender qué había pasado con mi dinero. Allí, la gerente me explicó que las transferencias se habían hecho a una cuenta a nombre de una empresa desconocida. Necesitamos una investigación más profunda. Pero esto parece un caso de fraude, me dijo. Un fraude. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillo. En esa noche no pude dormir. Me preguntaba cómo había sido tan ciega. Recordé todas las veces que Clara había actuado de manera extraña en las llamadas secretas, los documentos que revisaba, su insistencia en que invirtiera en ese proyecto. Todo encaja, pero no quería aceptarlo. En Clara no podía ser capaz de algo tan cruel, ¿o sí? Al día siguiente, decidí buscar a Mauricio, el supuesto contacto de la constructora. Busqué su nombre en Internet, pero no encontré nada, ni una página, ni un perfil, nada. Era como si no existiera. Entonces recordé algo. Clara me había dado un número de teléfono para contactarlo. Lo marqué, pero estaba desconectado. Mi desesperación crecía, pero no me iba a rendir. Fui a la policía y presenté una denuncia. Les conté todo, desde la llegada de Clara hasta su desaparición. El oficial que me atendió fue amable, pero sus palabras no me dieron esperanza. Estos casos son complicados, señorita. Las estafas así suelen estar bien planeadas. Pero haremos lo que podamos. Mientras tanto, Daniel me ayudó a revisar mi apartamento en busca de alguna pista. Encontramos algo que se me había pasado por alto en un cuaderno pequeño que Clara había dejado en un cajón. Dentro había anotaciones de números de teléfono, direcciones y nombres que no reconocía. Uno de ellos era Mauricio R., junto a una dirección en Medellín. Mi corazón dio un salto. ¿Era posible que Clara estuviera allí? Antes de seguir, déjenme hacer una pausa. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que Sofía debería ir a buscar a Clara ella misma o dejarlo en manos de la policía? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte y darle like. Vamos con el resto del capítulo de City Acture. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi vida se desmoronaba. Contra el consejo de Daniel, que me pedía que tuviera cuidado, compré un boleto de autobús a Medellín. No sabía qué iba a encontrar, pero necesitaba respuestas. El viaje fue largo y agotador, pero mi mente no paraba de imaginar escenarios. ¿Y si Clara estaba en problemas? ¿Y si ella también había sido engañada por Mauricio? Quería creer que mi amiga no era la villana de esta historia. Cuando llegué a la dirección que había encontrado en el cuaderno, me quedé helada. No era una oficina de una constructora como esperaba. Era una casa vieja, con pintura descascarada y ventanas rotas. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Una vecina, una señora Mayo R., que estaba barriendo la acera, me miró con curiosidad. ¿Buscas a alguien, niña?, me preguntó. Le conté que estaba buscando a un tal Mauricio. Su rostro cambió. Aquí no vive ningún Mauricio, pero esa casa la alquila una muchacha joven. Creo que se llama Clara. Mi corazón se detuvo. Clara estaba en el lugar correcto. Pero lo que descubrí después fue aún más impactante. La vecina me contó que Clara había estado viviendo allí con un hombre, alguien que, según ella,
no parecía de fiar. Siempre están entrando y saliendo con maletas, como si estuvieran huyendo de algo, me dijo. No podía creerlo. Clara no solo me había robado, sino que estaba viviendo una vida completamente diferente a la que me había hecho creer. Decidí esperar. Me senté en un café frente a la casa, observando. Horas después, la vi. Era ella, Clara, con el cabello teñido de rubio, pero inconfundible. Bajó de un carro con un hombre que supuse era Mauricio. Reían, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Sentí una mezcla de rabia y dolor. ¿Cómo podía estar tan tranquila después de lo que me había hecho? No se pierdan el próximo capítulo, porque esto se pone aún más intenso. ¿Qué creen que hará Sofía ahora que encontró a Clara? ¿La enfrentará o buscará justicia de otra manera? Ver a Clara riendo con ese hombre fue como una puñalada. Todo en lo que había creído, toda la confianza que le había dado, se desmoronó. En ese momento, quería correr hacia ella, gritarle, exigirle una explicación. Pero algo me detuvo. Si me enfrentaba a ella sin un plan, podría perder la oportunidad de recuperar lo que me había quitado. Respiré hondo y decidí actuar con inteligencia. Regresé al café y llamé a Daniel. La Conti te du la casa. Clara, el hombre que supuse, era Mauricio. Él me rogó que no hiciera nada sola, que volviera a Bogotá y dejáramos esto en manos de la policía. Pero no podía esperar. Sentía que cada minuto que pasaba era un minuto más que Clara tenía para escapar. Voy a hablar con ella, Daniel. Necesito escuchar la verdad de su boca, le dije esa noche. Volví a la casa. Toqué la puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando Clara abrió, su rostro pasó de la sorpresa al pánico en una fracción de segundo. Sofía, ¿qué haces aquí?, balbuceó. No le di tiempo a inventar excusas. ¿Por mi bien, Clara? Robarme todo lo que tenía era por mi bien, le grité. Ella intentó cerrar la puerta, pero la detuve. No te vas a escapar. ¿Ves? Quiero mi dinero. Quiero una explicación, Clara. Me miró con una mezcla de miedo y desafío. No entiendes, Sofía. No es lo que parece, dijo, pero sus palabras sonaban vacías. Entonces, el hombre que estaba con ella apareció en la puerta. Era Mauricio. Sin duda, alto, con una sonrisa arrogante que me dio escalofríos. ¿Problemas, Clara?, preguntó, como si yo fuera una molestia insignificante. No hay problema, respondí, tratando de mantener la calma. Solo quiero lo que es mío. Lo que pasó después fue una discusión acalorada. Clara intentó convencerme de que el proyecto inmobiliario era real, pero que había problemas con los inversores. Mauricio, por otro lado, fue más directo. No tienes nada contra nosotros, Sofía. Firma lo que firmaste. Eso es todo. Si sigues insistiendo, vas a salir perdiendo más de lo que ya perdiste. Sus palabras eran una amenaza clara, pero no me intimidaron. O al menos, no dejé que lo notaran antes de seguir. Quiero saber qué opinan. ¿Creen que Sofía debería enfrentarse a Mauricio y Clara o buscar otra manera de recuperar su dinero? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte y darle like. Vamos con el resto del capítulo. Salí de esa casa temblando, pero con una determinación que no había sentido antes. Sabía que enfrentarme a ellos sola no era suficiente. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que me habían estafado. Volví a Bogotá y contraté a un abogado, un hombre joven, pero con experiencia en casos de fraude. Le conté toda la historia y le mostré el cuaderno que había encontrado en mi apartamento. Esto podría ser clave, Sofía, me dijo, pero necesitamos más. Necesitamos rastrear el dinero con la ayuda del abogado. Descubrí algo que me dejó sin aliento. La empresa a la que se había transferido mi dinero no existía. Era una fachada, una cuenta creada para desviar fondos. No solo eso, el nombre de Clara aparecía en varios documentos relacionados con esa cuenta. No era una víctima, como había querido creer. Ella era parte del plan desde el principio. El abogado me recomendó trabajar con un detective privado para seguirle la pista a Clara y Mauricio. Aunque no tenía mucho dinero, usé lo poco que me quedaba para pagar sus servicios. El detective, un hombre serio llamado Oscar, me prometió resultados. Estos estafadores siempre dejan un rastro. Sofía, solo hay que saber dónde buscar, me dijo. Semanas después, Oscar me llamó con noticias. Había encontrado algo grande. Clara y Mauricio no solo me habían estafado a mí, había al menos otras 5 víctimas, todas con historias similares. Personas que confiaron en alguien cercano, que invirtieron en un proyecto falso
y que perdieron todo. El detective había rastreado transferencias bancarias que conectaban a Clara y Mauricio con una red de estafadores que operaba en varias ciudades de Colombia. No se pierdan el próximo capítulo, porque la verdad está a punto de salir a la luz. ¿Qué creen que hará Sofía con esta nueva información? ¿Podrá recuperar su dinero? Suscríbanse, activen la campanita y déjenme sus teorías en los comentarios. Al saber que no era la única víctima de Clara y Mauricio, fue un alivio agridulce. Por un lado, me sentía menos sola. Por otro, me enfurecía pensar en cuántas personas habían sufrido por su culpa. Con la información del detective Oscar, mi abogado y yo empezamos a construir un caso sólido. No solo queríamos recuperar mi dinero, queríamos justicia para todos. Oscar nos dio un dato clave en Clara y Mauricio estaban planeando mudarse a Panamá. Habían comprado boletos de avión y estaban transfiriendo dinero a cuentas offshore. Si no actuábamos rápido, podían desaparecer para siempre. Mi abogado contactó a la policía y les presentó todas las pruebas que habíamos reunido en los documentos falsos, las transferencias bancarias, los testimonios de otras víctimas. La policía finalmente tomó el caso en serio y emitió una orden de captura contra Clara y Mauricio. Mientras tanto, yo estaba lidiando con las consecuencias de la estafa. Había perdido mi estabilidad económica y cada día era una lucha para pagar las cuentas. Daniel fue mi roca en todo este proceso. Me apoyó emocionalmente y hasta me ayudó con algunos gastos, pero no podía evitar sentirme culpable. ¿Cómo? ¿Había sido tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? Una noche, mientras revisaba el cuaderno de Clara, por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto. Una nota escrita a mano, con un nombre y un número de teléfono. Era diferente a los demás, escrito con una letra temblorosa, como si Clara lo hubiera anotado con prisa. Llamé al número, y una voz femenina respondió. Era Laura, otra de las víctimas. Me contó su historia, casi idéntica a la mía en Clara. Se había ganado su confianza, la convenció de invertir, y luego desapareció con su dinero. Laura y yo decidimos unir fuerzas. Contactamos a las otras víctimas y formamos un grupo. Juntos, compartimos información, pruebas y sobre todo, apoyo. Cada historia era un eco de la mía en personas que habían confiado en alguien que consideraban familia, solo para ser traicionada. Nos prometimos que no descansaríamos hasta ver a Clara y Mauricio tras las rejas. Antes de seguir, quiero saber. Cheo, ¿creen que Sofía y las otras víctimas lograrán justicia? ¿O Clara y Mauricio escaparán? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte y darle like. Vamos con el resto del capítulo. Un día, recibí una llamada de Oscar y Sofía. Los encontramos. Están en un hotel en Cartagena, intentando cerrar otro negocio. Mi corazón dio un salto. La policía ya estaba en camino para detenerlos. No podía creer que, después de meses de angustia, estábamos tan cerca de atraparlos. Decidí viajar a Cartagena, con Laura. Queríamos estar allí cuando los arrestaran. Cuando llegamos, la policía ya tenía rodeado el hotel. Ver a Clara y Mauricio esposados fue una mezcla de alivio y dolor. Clara no me miró a los ojos. Mauricio, en cambio, seguía con esa sonrisa arrogante, como si creyera que podía salir. De esta en la comisaría, Clara finalmente habló. Entre lágrimas, confesó que todo había sido un plan. Mauricio la había convencido de estafar a sus amigos y conocidos, prometiéndole una vida de lujos. No quería hacerte daño, Sofía. Pero una vez que empecé, no supe cómo parar, me dijo. Sus palabras no me conmovieron. Había perdido demasiado por su culpa. Hola amigos, bienvenidos al capítulo final de Me dijeron que era por mi bien. Pero era solo un plan para quitarme todo lo que tenía. Si has seguido esta historia desde el principio, sabes lo intensa. Si eres nuevo, te invito a ver los capítulos anteriores para que no te pierdas ningún detalle. Y antes de empezar, suscríbete, dale like y déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sofía? Vamos con el final. Después de la confesión de Clara, pensé que la justicia sería rápida, pero la realidad fue más complicada. Aunque Clara y Mauricio fueron arrestados, recuperar mi dinero no fue tan sencillo. Los fondos que habían robado estaban dispersos en cuentas en el extranjero, y la mayoría de las víctimas, incluyéndome, tuvimos que aceptar que probablemente nunca veríamos ese dinero de vuelta. El juicio fue un proceso largo y agotador. Clara y Mauricio enfrentaron cargos por estafa, fraude y lavado de dinero. Durante las audiencias,
escuché historias desgarradoras de las otras víctimas. Una mujer había perdido los ahorros que tenía para la educación de sus hijos. Un hombre mayor había quedado en la ruina, sin nada para su retiro. Cada testimonio era un recordatorio de lo cruel que había sido su plan. Clara intentó apelar a mi compasión. En una de las audiencias, me miró desde el banquillo y dijo: «Ann-Sofía, por favor, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo». Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había perdido no solo mi dinero, sino mi confianza en las personas. Mauricio, por otro lado, nunca mostró remordimiento. Fue condenado a 7 años de prisión, mientras que Clara recibió 5. Antes tu seguir, quiero saber qué piensa. ¿Creen que Sofía debería perdonar a Clara? ¿O la justicia fue lo correcto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte y darle like. Vamos con el resto del capítulo. Aunque no recuperé mi dinero, encontré algo más valioso en una comunidad. Las víctimas nos convertimos en una familia, nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestras historias y nos ayudamos a reconstruir nuestras vidas. Laura, la otra víctima que conocí, se convirtió en una gran amiga. Juntas, empezamos un pequeño negocio de asesoría financiera, usando nuestra experiencia para ayudar a otros a evitar estafas como la que sufrimos. Daniel y yo también fortalecimos nuestra relación. Él estuvo a mi lado en cada paso, recordándome que no estaba sola. Hace unos meses me propuso matrimonio, y aunque aún estoy sanando, dije que sí, porque a pesar de todo, aprendí que el amor y la confianza verdadera pueden sobrevivir incluso a las peores traiciones. Hoy, miro hacia atrás y veo esta experiencia como una lección dura pero necesaria. Perdí mucho, pero gané fuerza, resiliencia y la certeza de que nadie puede quitarme mi capacidad de empezar de nuevo. Clara y Mauricio pagaron por sus crímenes, pero yo decidí no dejar que su traición definiera mi vida. Y con esto termina esta historia, amigos. Espero que les haya emocionado tanto como a mí contarla. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios con sus pensamientos. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Shit, ¿aprendieron de esta historia? Si quieren más historias como esta, déjenme saber qué temas les gustaría que cubriera en el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en la próxima historia.